Bueno, buenos días a todos. En este cuarto encuentro vamos a trabajar el texto Interpretación de los Sueños de 1900, fundamentalmente en cuanto a el gráfico que vemos allí de Freud del aparato psíquico. Vamos a ir viendo qué retoma o qué diferencias puede haber en esta nueva sistematización que hace Freud de un aparato psíquico, donde el eje está puesto en la tópica, en esta diferencia entre lo que él llama instancias o sistemas y cómo estas instancias o sistemas se organizan en función de reglas. El sueño, para Freud, ustedes saben, es vía regia, es la vía regia de acceso a los procesos inconscientes y es modelo. Freud está buscando un modelo que pudiera explicar, que pudiera dar cuenta del funcionamiento del aparato psíquico y de de las distintas formaciones, sean chistes. Toda la primera etapa de los trabajos freudianos tuvieron mucho que ver con esto, de la cuestión del lenguaje, ¿no? 1900 trabajó los sueños que las histéricas le contaban y que en los relatos siempre había alteraciones y deformaciones, olvidos, nunca lo contaban de la misma manera. En 1901 tenemos Psicopatología de la vida cotidiana, también otro trabajo sobre el lenguaje y las alteraciones del lenguaje y las lagunas y los olvidos de nombres, de palabras extranjeras. Y en 1905 tenemos el chiste, también otra cuestión, de juego del lenguaje, que se apoya en lo equívoco del lenguaje, en lo equívoco de la palabra y en el desvío que estos equívocos pueden llegar a tener otro sentido. Entonces tenemos la idea de Freud del sueño como modelo, es como una formación de procesos del aparato psíquico, de procesos inconscientes que alcanzan la conciencia de esta manera. Ustedes conocen ya los mecanismos de elaboración, no nos vamos a centrar tanto en eso: condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad y lo que él plantea como elaboración secundaria en el relato, o casi en el relato. Vamos a trabajar más que nada el tema del miramiento por la figurabilidad y la regresión, esta vuelta a los primeros signos o rastros que ha dejado la percepción. Habíamos visto, vamos a tomar el enlace con respecto a la carta 52, vamos a ver lo que recupera de allí y algunas diferencias que son interesantes. Habíamos dicho este trabajo en la carta 52 que Freud planteaba como transcripción y a veces traducción para pasar de un sistema al otro, que en este concepto de transcripción había siempre la idea de una alteración, de una deformación. Podríamos decir que Freud plantea en la carta 52 que no hay una memoria única, habíamos dicho, sino múltiple. Y en estas múltiples formas de inscribirse y de irse transcribiendo permanentemente, hay una permanente idea de alteración. Pero una alteración no significa que hay una deformación de una copia fiel, porque lo que Freud plantea es que no hay ninguna copia fiel, la copia es múltiple. Entonces, habíamos dicho que el funcionamiento del aparato es en este proceso de permanente transcripción y alteración. Ninguna de todas estos que Freud llamaba en la carta 52 signos perceptivos es igual a la copia.
todos de alguna manera, digamos, la retranscriben con una cierta alteración, con una cierta dificultad. Siguiendo con esta idea de la deformación, podemos pensar que frente a un supuesto interlocutor, ¿no? Que podría preguntarle a Freud, bueno, ¿cómo es que puede hacer de este material que pertenece más a la poesía, digamos, ¿no? Los sueños, la vana espuma, como decía Calderón de la Barca, pensar, bueno, ¿cómo puede hacer una ciencia de los sueños, ¿no? Cuando los sueños no se recuerdan nunca de la misma manera, ¿no? Siguiendo con esta idea de la deformación, cuando hay siempre baches o cuando en todo caso blancos, ¿no? Olvidos. Acá también hay otra idea interesante en Freud, que tanto memoria como olvido responden al mismo trabajo psíquico. Es decir, hay memoria porque hay olvido y hay olvido porque podemos recordar algunas cosas. Y lo que Freud respondería o pensaba, que su ciencia no era la ciencia del sueño en un sentido de fenómeno, en un sentido positivo, en un sentido de recuperación de ese espacio imposible del sueño vivido, sino que su ciencia, por decirlo de alguna manera, era la de la deformación onírica, no la del sueño. Es acerca de cómo se condensa, de cómo se desplazan los elementos psíquicos y cómo se producen esas elaboraciones secundarias y cómo es que el sueño necesita ponerse en imagen. Y cuando se pone en imagen es lo que Freud llama esta condición de figurabilidad del sueño. Entonces, esta cuestión de la deformación que aparece en el relato del sueño, aparece en la superficie del sueño, no lo tenemos que ir a buscar hondamente porque es allí en el relato donde el sueño olvida y recuerda. También es lo que pensamos, digamos, en la clínica, ¿no? Cuando proponemos la asociación libre como regla fundamental. Es en ese relato donde van a aparecer las lagunas, los baches, los olvidos, los recuerdos, las memorias. Y no es la idea de ir a buscar la verdad de esos hechos, ¿no? Cuando un paciente puede hablar, bueno, de su padre, de su padre tiránico, de las humillaciones, no es que vamos a ir a tratar de reconocer o de saber si esto es verdad o no es verdad, sino que nos interesa el relato del paciente y qué construcción y qué verdad de ese sujeto hay en esa imagen, esa representación de padre, un padre humillante o tiránico o digamos, o amenazador, digamos. También aquí podríamos tener esta idea que habíamos planteado con respecto a lo traumático, quizás forzando un poco las cosas, ¿no? En el sentido de que no hay sueño si no hay sueño relatado. Es decir, el sueño soñado realmente se constituye o se articula como sueño. Hay una articulación allí para poder pasar al relato, una elaboración, una deformación a partir del sueño relatado. Freud lo dijo más o menos de esta manera, ¿no? Freud no trabaja con los sueños, Freud trabaja con el relato del sueño. Bueno, en cuanto al esquema de interpretación de los sueños, Freud sigue con esta idea habíamos dicho, de los espacios, de la tópica y de las reglas. Vamos a ir planteando algunas diferencias entre el esquema de la carta y el esquema de interpretación de los sueños. En principio, en interpretación de los sueños
aparece, digamos, un esquema más dibujado más rectangular, como dividido, ¿no? Con estas líneas entre las distintas instancias. La carta parecía un poco más extendida. Los puntos de entrada y de salida de alguna manera se mantienen igual, ¿no? Aunque en la carta había puesto esta referencia a la conciencia, cuando los procesos podían alcanzar la condición de consciente, y aquí en referencia específica al sueño, en el punto, digamos, de supuesta descarga, que habíamos planteado la dificultad de pensar una descarga, ¿no? Que no hay allí descarga absoluta. Ahí va a poner el polo motor, quizás por la condición del dormir, que implica una inhibición de la alteridad, de la motricidad, una inhibición de la motricidad, más allá de, pensaba, bueno, de ciertas situaciones específicas que habría que pensar o explicarlas por otro lado, como las pesadillas o el sonambulismo. Lo primero que vamos a observar es que en este esquema de la Carta 52 habíamos visto delimitados, habíamos dicho 3 sistemas, que eran los que estaban señalados con los números romanos: signos perceptivos, inconsciencia y preconciencia. Aquí vemos que va a desaparecer como sistema los signos perceptivos. No van a aparecer como sistema, pero sin embargo, si ustedes observan, estoy hablando del esquema de la figura 3, ¿no? En interpretación de los sueños, ustedes observan, hay allí la idea de un espacio de distanciamiento entre lo que Freud va a considerar la percepción y el sistema inconsciente, lo cual da la idea que el inconsciente ya recibe de alguna manera toda esta serie de transcripciones, que en sí mismo lo que van a ir produciendo es un distanciamiento, un alejamiento. Nuevamente esta idea de la deformación de este percepto, digamos lo percibido, que no ha ingresado, que no ha ingresado como copia, que no ha ingresado en su totalidad. Entonces, digamos, desaparecida la nominación del sistema de signos perceptivos, vamos a ir viendo que Freud va de alguna manera introduciéndose una idea dual de algunas cuestiones, como las va formulando, inconsciente y preconsciente, como los sistemas del material psíquico antes de alcanzar el polo motor o el polo de la conciencia. Y de la misma manera va pensando después principio de placer, principio de realidad, va pensando proceso primario, proceso secundario, va pensando identidad de percepción, identidad de pensamiento. Esto lo vamos a ver después cuando trabajemos los 2 principios del suceder psíquico y la vivencia de satisfacción primero. Otro rasgo que no aparecía, digamos, como diferencia, ¿no? Que no aparecía en la carta. Habíamos señalado que en la carta hay un movimiento progrediente, siempre una secuencia en estas retranscripciones, traducciones del material psíquico. Y acá, para poder explicar el miramiento por la figurabilidad, esta cuestión de el sueño aparece en forma vívida y en imágenes, va a pensar, además del movimiento progrediente, como allí está cerrada la posibilidad de la motricidad, las esclusas de la motricidad, va a pensar un movimiento regrediente.
Y esto es interesante porque, bueno, después va a funcionar en otros conceptos para Freud de la teoría psicoanalítica, la regresión como mecanismo, no solamente en el sueño, ¿no? También lo va a pensar para las alucinaciones, también lo va a pensar la regresión como a ciertas fijaciones libidinales de relación de objeto. Pero aquí me interesa señalar claramente la imposibilidad de la descarga de este aparato, ¿no? Porque es como el movimiento progrediente hacia el polo motor, pero como allí encuentra un cierre, un tope, una imposibilidad, va a tener un funcionamiento, estas investiduras, estas cargas del material psíquico en forma regrediente, con lo cual claramente nos está hablando de un funcionamiento de un aparato psíquico que trabaja con cargas psíquicas, con lo que después Freud lo va a pensar con el término de investiduras, ¿no? Acá habla de catexias, con Freud de investiduras, que aquello que no tiene posibilidad de descarga, sino que está en conflicto y en funcionamiento, empujado siempre por algo del orden de lo energético, es decir, ya va incluyendo claramente la idea de la dinámica, además de la tópica. La hipótesis freudiana es que el inconsciente imaga, trabaja con imágenes, que trabaja entre las investiduras de un sistema y otro sin descarga motriz. En este espacio que Freud dibuja aquí, de alguna manera cerrado entre la abolición perceptiva, esto del percepto que quedó fuera, si ustedes ven en este espacio cerrado, la P quedó fuera, en este espacio, entre lo del percepto que no ingresa, que ha quedado abolido, y el impedimento motriz. Sigue el material psíquico este doble trabajo, una marcha progrediente y una marcha regrediente frente a esta imposibilidad de la motricidad, y una marcha regrediente hacia el extremo sensorial del cual alguna vez partió, dice Freud. Nietzsche decía que en el sueño sigue actuándose una antiquísima veta de lo humano, que ya no puede alcanzarse por un camino directo. Bueno, vamos a ver ahora el texto de Freud. Freud toma de Fechner una idea que es interesante, esta conjetura, de que el escenario de los sueños no es otro que la vida de las representaciones. Representaciones, entonces nos está hablando de un escenario, claramente pensando en una localidad psíquica. Y va a tomar, manteniéndose, dice, en el terreno psicológico, el modelo de la óptica para pensar su aparato en cuanto a este escenario de las representaciones, de las imágenes. Este aparato, como lo piensa Freud, ya habíamos dicho, dividido en instancias o sistemas, va a darle una secuencia fija entre ellas, una idea temporal de cómo los procesos psíquicos van haciendo un recorrido. Y va a pensar este recorrido con una cierta dirección, en principio, igual que en la carta, partiendo de un extremo, que va a llamar el extremo sensorial o de la percepción, hacia el último extremo, que va a plantearlo como motor. Nuevamente aquí va a retomar la idea de del arco reflejo, de un estímulo y una respuesta. Pero nuevamente nos vamos a encontrar con que aquí no hay una respuesta, un estímulo, sino que hay un proceso, una manera de ser procesado el material que ingresa, y en el sueño fundamentalmente una imposibilidad de descarga. Va a insistir entonces que de las percepciones
no hay memoria, sino que de ellas en todo caso queda alguna huella, que va a llamar huella anémica, acá más claramente, no tantos signos, y que estas van a ser las que van a cargar con la tarea de la memoria. La huella anémica, dice Freud, solo puede consistir en alteraciones permanentes sobrevenidas en los elementos de los sistemas. Entonces, bueno, suponemos que un sistema del aparato, el delantero, es solamente su tarea de recibir estímulos perceptivos, pero nada conserva de ellos. Tiene la idea de un aparato, de un aparato, digamos, de una percepción como abierta a nuevos estímulos, y de esta manera, para recibir nuevos estímulos, no tendría posibilidad de recordar los anteriores. Tendría como digamos, una idea de casi de tránsito ahí, ¿no? De cierta transitoriedad. Dice, nada conserva de ellos y por tanto carece de memoria. Pero tras él hay un segundo sistema que transpone la excitación, ven la cuestión dinámica, ¿no? Momentánea del primero a huellas permanentes. Allí sí, cuando habla de las huellas, plantea la cuestión de la memoria. En este, digamos, sistema que estaría detrás del delantero, pero fíjense en el gráfico, ¿no? Después de una serie de marcas, después de una serie de huellas némicas, dice que allí nuestras percepciones se van a revelar entrelazadas entre sí en la memoria, sobre todo de acuerdo con el encuentro en la simultaneidad, por asociación por simultaneidad. Entonces, este trabajo Freud lo va a plantear en el sistema que va a denominar aquí inconsciente. Y dice así, el hecho de la asociación, de esta manera de agruparse, como decía en la carta de esta asociación, consiste entonces en lo siguiente. A consecuencia de reducciones en la resistencia y de facilitaciones desde uno de los elementos de la memoria, la excitación se propaga más bien hacia un segundo elemento de la memoria que a un tercero. Quiere decir entonces que esta idea de asociación, de agrupamiento, permite también una facilitación en cuanto al recorrido de la excitación en el aparato. Estas huellas en este sistema que va a llamar inconsciente, estas memorias, dice, son en sí inconscientes. La memoria es inconsciente. Y en este estado de inconsciencia, de imposibilidad de alcanzar la conciencia, despliegan todos sus efectos. El último de los sistemas, el que estaría más cercano al preconsciente consciente, aunque no pegado a él, Freud piensa que podría estar trabajado por leyes de asociación, quizás causales. Ya incluye allí una idea más del pensar, ¿no? De la causalidad, en el sentido de causa y efecto, ¿no? De una relación que tenga una cierta lógica causal. Y dice que estos procesos de excitación en el preconsciente pueden alcanzar la conciencia siempre que satisfagan ciertas condiciones. Por ejemplo, que alcancen cierta intensidad, cierta distribución de aquella función que recibe el nombre de atención. Digamos, acá incluye entonces la idea que habría no solamente un movimiento de empuje de las huellas a buscar una manera de expresarse en el polo de la conciencia o en el polo motor, sino que también acá pone del lado de la conciencia a lo mejor esta tarea de la atención, como si también hubiese una fuerza de atracción del lado del yo oficial, como hablaba en la carta, de la conciencia, de querer recordar algunas cosas. Esta idea digamos, de una especie de confrontación de fuerzas la va a mantener Freud cuando en los textos metapsicológicos de 1915 vuelva a pensar el concepto de represión de alguna manera un poco más ajustado, ¿no? más finamente. Entonces, el preconsciente sería capaz de conciencia
cumpliendo determinadas condiciones. En cambio, el sistema que llama inconsciente no tiene acceso por sí o en sí mismo a la conciencia si no es por vía del preconsciente y al pasar por el cual el proceso de excitación va a sufrir modificaciones. Y después se pregunta cuál es el empuje, cuál es la fuerza motora del sueño para producir un sueño. Y va a plantear o va a ubicar el envión, la fuerza impulsora del sueño es aportada por los procesos inconscientes. Que merced que a la noche disminuye, dice Freud, en este deseo de dormir, disminuye la resistencia que monta guardia en las fronteras entre inconsciente y preconsciente. Bueno, este material tendría capacidad de, este texto del sueño tendría capacidad de producirse o tendría capacidad de tener un carácter alucinatorio. Para poder explicar este carácter alucinatorio va a pensar este concepto de la regresión, que la excitación toma un camino de reflujo y en lugar de propagarse hacia el extremo motor, lo hace hacia el extremo sensorial. Entonces dice, así llamamos regresión al hecho de que en el sueño la representación vuelve a mudarse en la imagen sensorial de la que alguna vez partió. Pero bueno, vamos a ver cómo trabaja esto, ¿no? Dice que en este trabajo, digamos, de reflujo, de movimiento inverso en cuanto a lo progresivo del sueño, este trabajo, dice que todas las relaciones lógicas entre los pensamientos oníricos se pierden o solo hallan una expresión trabajosa. Todo este material, como fue elaborándose en los sistemas, alcanzando una complejidad cada vez más cercana a lo que podría ser el pensamiento o la formalidad de la conciencia, estos enlaces más dirigidos por la lógica, se van a desarmar, plantea Freud, ¿no? Porque de acuerdo con este esquema, Freud dice, estas relaciones entre pensamientos no están contenidos en los primeros sistemas némicos, en las primeras huellas, las primeras marcas, sino en otros, situados mucho más adelante, o sea, en el sistema preconsciente. Situados mucho más adelante. Y por eso la regresión tienen que quedar despojados de este medio de expresarse. Y lo que va así permanecer o persistir son las imágenes perceptivas. Las huellas más anteriores. Y dice, la ensambladura esta que trae el preconsciente de los pensamientos oníricos es resuelta por la regresión en su material en bruto. Como si perdieran estos pensamientos oníricos una ensambladura, un acoplamiento que tuviera más que ver con el preconsciente consciente, con las leyes asociativas del preconsciente consciente. Y entonces acá la regresión, dice Freud, y esto es muy importante, son pensamientos mudados en imágenes. Y estos pensamientos mudados en imágenes solo la experimentan aquellos que mantienen una vinculación con recuerdos sofocados, que han permanecido inconscientes. Fíjense cómo claramente Freud plantea que el motor, allí el desencadenante, aquello que tiene que ver con el sueño, tiene que ver con recuerdos sofocados. Aquí tendría la idea de reprimido, después va a tener otra connotación este término de sofocado, pero con recuerdos que han permanecido inconscientes. Y si ustedes, allí hay dos ejemplos muy interesantes para ver cómo Freud trabaja la cuestión del lenguaje, cómo trabaja la cuestión asociativa del paciente. Los invito a que lean, son una página, cualquiera de los dos ejemplos, los podemos preguntar después en el horario de retrabajo,
cómo esto que plantea como el motor del sueño tiene que ver con pensamientos o con vivencias o con representaciones que son inconscientes y que los ubica en el momento de la infancia. Y si ustedes observan también, hay allí un texto que está siempre atravesado por lo que Freud piensa, ¿no? Lenguaje y sexualidad. Bueno, para finalizar un poco con el texto y no hacer demasiado extensa esta charla, Freud plantea tres momentos de regresión, tres modos de pensar la regresión, pero en realidad es uno solo. Dice una regresión tópica, en el sentido de este esquema que estamos planteando aquí, como regresa digamos, a una instancia anterior. Una regresión temporal, en la medida en que se trata de retrogresión a formaciones psíquicas más antiguas, y necesariamente esto implica una regresión formal, en cuanto son modos de expresión y de figuración más primitivos, digamos. Pero bueno, como les decía, en realidad piensa que es la regresión como mecanismo, como procedimiento, puede tener estas tres modos, pero se trata de una sola. Bueno, para el próximo encuentro, que bueno, vamos a ir viendo si van a seguir siendo estos audios grabados, porque hay posibilidad de que tengamos una plataforma donde puedan ingresar todos los alumnos, digamos, sincrónicamente en los horarios de comisiones que estamos planteando, la facultad podría ofrecernos. El Google Meet, a través del cual aparentemente podrían ingresar 250 personas, entonces podríamos hacer las clases de modo interactivo y el espacio de preguntas después de la exposición, teniendo algo más semejanza con lo presencial. Pero bueno, eso siempre, todas las formas nuevas o cambios que vamos haciendo lo informamos a través del aula virtual. Estén atentas al aula virtual. Para la próxima seguimos leyendo Interpretación de los sueños, pero en este caso el punto C. Vayan directamente a donde empieza a trabajar lo que conocemos como el concepto, es un concepto, no es una vivencia, de vivencia de satisfacción. A partir de la página 556, entonces vamos a trabajar la vivencia de satisfacción desde Interpretación de los sueños y desde el proyecto de psicología, el punto 11, que se llama la vivencia de satisfacción. Bueno, hasta el próximo encuentro. Chau, chau.